Y ese es todo un tema. El mismo día en que se realizó esta manifestación, ese mismo día acudió a la televisora Enrique Peña Nieto, estuvo en el programa Tercer Grado, y bueno, pues los que somos muy mal pensados siempre le ponemos de más al asunto, y entonces yo digo, necesitaban demostrarse mutuamente los periodistas que no era su televisora, la televisora patrocinadora de Peña Nieto, y Peña Nieto, que no era el candidato de esa televisora. Y se dio un ejercicio para analizarse también, como uno de los elementos que también están a la mesa. Por eso... y se ha abierto una nueva fase de ejercicio crítico de la televisora de los últimos días, también muy interesante. Por eso, a mí las comparaciones, aceptando que siempre habrá puntos de referencia en el ámbito internacional, y que las movilizaciones juveniles desde hace ya muchos años, desde los 60, para no remontarnos más atrás, tienen similitudes, van en paralelo. Parece que hay como encadenamientos internacionales, ¿no? En donde, así como en el 68 tuvimos expresiones, no en México, tuvimos expresiones en toda Europa, en América Latina, en Francia, en fin. Bueno, hoy podemos decir que pudiéramos estar viviendo una oleada de protesta juvenil, con las singularidades. Y por está eso, en todo el mundo también, sí. Por eso yo todavía tengo muchas resistencias a hablar de la primavera mexicana en emulación a la primavera árabe. Por algunas razones que tú ya mismo mencionabas, Lorenzo. Porque aquellas fueron manifestaciones estrictamente de sentido político en contra de regímenes dictatoriales, militares, con larga data de permanencia en el poder. El caso de Mubarak, 30 años, el caso de Ben Ali, 30 años, Gaddafi con guerra civil, incluso. Entonces, por eso, admitiendo que puede haber esos paralelismos, creo que más nos conviene más buscar cuál es la causa mexicana, qué es lo que se está moviendo en México. Porque además otra diferencia importante es que los jóvenes, nuestros jóvenes, no están teniendo como referencia la protesta contra el gobierno. Esa es otra novedad. No estamos teniendo protestas contra el gobierno de Felipe Calderón o contra los gobiernos estatales. Estamos teniendo protestas de jóvenes que salen a la calle a exigir que las televisoras respeten el derecho a la información, que informen, que no manipulen, que no mientan. Y dentro de esa movilización los jóvenes han encontrado otro punto referencial, tú lo decías ahora, Carmen, la relación entre Enrique Peña Nieto y Televisa. Y ahí han hecho una conexión. Y eso me parece un fenómeno singular. Eso sí le da una singularidad a esta movilización, porque además ya no es solamente una movilización en el Distrito Federal, se ha extendido a otras ciudades del país. Y no importa si son 300 en un lado y 3,000 en otro, no, pero lo que importa es que ya se encadenó y que está siendo el motivo para que jóvenes universitarios en su mayoría, por lo que podemos ver, otro dato interesante, de universidades privadas, el segmento más privilegiado, podríamos decirlo así, de nuestra juventud, que es el que tiene acceso a las universidades privadas, movilizándose en protesta porque se manipula, así es, se manipula la información. Y ese fenómeno, entonces creo que tenemos que verlo ahora. Hay una segunda consecuencia. Movilización no es equivalente a votación. Los jóvenes son el segmento más abstencionista en México, en general en el mundo, pero en México con mayor razón. Pero los datos, voy a citar de memoria algunos datos que revisaba yo ayer del Instituto Federal Electoral. Por ejemplo, el 30% del padrón de la lista nominal de electores es población de entre 18 a 29 años. 30%. 18 a 29 es el parámetro de Naciones Unidas para considerarse alguien joven. Por tanto, el 30% del electorado mexicano es joven. De ese 30% del electorado estamos hablando de un total de 79 millones de votantes. De ese total, 14 millones de jóvenes van a votar por vez primera para presidente. Pueden votar por vez primera para presidente. 14 millones. Y de esos 14 millones, 3,5 millones son votantes de primera vez, entre 18 a 21 años. ¿Cuál va a ser la conexión entre movilización y votación? No lo sabemos. No lo sabemos. No. Porque lo que sí sabemos es, último dato, dentro de
los abstencionistas, los jóvenes son los más abstencionistas. Pero dentro de los jóvenes, los menos abstencionistas son los de entre 18 a 21. Por una extraña razón. Decía Salvador Novo que a los mexicanos nos gusta estrenar. Y esos jóvenes estrenan su credencial para votar. Entonces, de los abstencionistas, los menos abstencionistas son los que estrenan la credencial. Así es. De 18 a 21. De 18 a 21. Entonces, ¿cómo se va a conectar la movilización con la votación? No lo sabemos. No lo sabemos. De tal manera que podría no tener impacto alguno en el resultado de la elección, o mucho. Si esos 14 millones de jóvenes no cambian, convierten su movilización en ejercicio de su derecho de voto, 14 millones, estamos hablando, nada más por ese lado, de nuevos. ¿Que la movilización los lleve a abandonar la condición de abstencionistas? Sí, en el sentido que cada quien decida naturalmente su voto. Su voto, pero que ejerzan su voto. Que tengamos esa juventud. Eso sería lo que daría un cambio cualitativo a esta elección si los que ya se daban por abstencionistas deciden que no lo serán. Puedo hacer una acotación sin estar en desacuerdo con lo que dice Jorge. Creo que la protesta contra Televisa también se podría interpretar, Jorge, como una protesta contra el régimen. Contra el gobierno. Contra el régimen, además del gobierno. Porque del antiguo régimen al nuevo régimen, Televisa no solamente no ha cambiado, sino que se ha hecho más fuerte. Entonces, probablemente, cuando yo digo que sí hay nunca nada es igual, pero la política comparada desde Aristóteles sirve mucho porque te da puntos referenciales. Entonces, en México ya no es el PRI el que está en el gobierno, pero una base del PRI fue siempre Televisa, o los que eran antes Televisa, ¿sí? Esa televisión que nació con Miguel Alemán y que desde el principio fue como el ministerio de propaganda y de información del régimen. Entonces, es como si siguiera el régimen en el sentido que Televisa y TV Azteca, pero sobre todo Televisa, hubo alternancia política y ya no está el PRI, está el PAN, pero Televisa está. Y cuando se protesta contra Televisa, en realidad se está protestando contra uno de los elementos más persistentes del antiguo régimen. Si la televisión empezó, ¿cuándo, Jorge? ¿En los 50? En México, en 50 y tantos, ¿no? 50 y tantos. Llevamos ya medio siglo de esto. Entonces, es más de lo que llevaba Mubarak o de lo que llevaba Ben Ali. Hay una sorprendente continuidad. Eso. Entonces, sí, es distinto y a la vez algo hay en el trasfondo, porque por alguna serie de razones ahora he estado viendo lo de la primavera árabe, me he metido he tenido que meterme. Acaba de haber elecciones en Egipto. Sí, esta semana. Parece. Y ahí también está parte del antiguo régimen en las elecciones. Bueno, hubo una escena también de alta tensión con uno de los participantes que era miembro del gabinete del antiguo régimen y participaba en las elecciones y fue muy tensa la situación. Y el candidato más fuerte. De gente y el más fuerte. El candidato más fuerte, Musa, fue canciller de Mubarak. Era el presidente de la Liga Árabe. Pero de lo que decía Jorge, de los jóvenes, que dices, son los más privilegiados porque son los de las universidades e incluso las privadas. También allá, sí es sorprendente que hayan sido en buena medida jóvenes universitarios. Los licenciados les llamaban. Sí. El movimiento de los licenciados, de los que salen de las universidades y salen y dicen, ¿qué sigue? Y no Jorge, hay trabajo, en España no hay... es más obvio, ¿no? Sí. En España, los indignados tienen un montón de gentes salidas de las universidades, ¿no? Sí. Que enfrentan un mundo. Es humillante tener que enfrentar el desempleo después de pasarte varios años en el sistema universitario. Por eso pongo el sentido de humillación. Y creo que Peña Nieto y Televisa, a la hora de presentarnos la candidatura de Peña Nieto como un hecho, ya déjense de bromas. Este va a ser su presidente, ¿eh? No. Bueno, sí hay otros por ahí, pero en realidad vamos a ser serios. Esto ya está cocinado. Ese sentido
esa prepotencia es también genera humillación. Oigan, pero si no que estamos en una democracia y no que las elecciones que de antemano están resueltas no son democráticas, creo que también ahí está no solamente la falta de oportunidades, trabajos precarios, etcétera, sino que les dijeron, ya está, con ustedes o sin ustedes, ya lleva 46%, es imposible que esto cambie. Y es una respuesta a lo que a lo mejor está mal tomado el concepto de mi parte, pero yo le pongo con sentimiento de humillación, porque ¿cómo? Si te estás estrenando como ciudadano, esos millones que dices que están recién llegados, les dicen, fíjese que ya en el 2000, antes de que ustedes siquiera tuvieran noción de la política, cuando eran todavía muy adolescentes, cambió esto. Esto ya es una democracia. Pero ya está decidido quién va a ser el presidente, ¿eh? A ver, yo ahí discrepo, Lorenzo. No está decidido. No, digo, cuando hay una percepción de imposición, sí. Sí, bueno, eso. Pero también ubiquemos las causas y para ver qué efectos va a tener cada asunto. Que Enrique Peña Nieto está arriba en las encuestas, eso lo tenemos desde hace por lo menos, ¿qué será? 6 meses, 7 meses. Esto empieza o se desata, se detona en el incidente de la Ibero. Ahí es donde algo pasa. Algo hace clic en esos jóvenes, que es esa agresión de que se sienten y son objeto. Agresión en tanto en su universidad, en su casa, se produce ese incidente en donde, por los testimonios de los propios jóvenes, pues algunos son empujados, son maltratados, sin que pasara a mayores, y hay además un fenómeno real de protesta. ¿Contra qué? Contra la presencia de Peña Nieto en la Ibero. Después vienen los calificativos de algunos dirigentes del PRI en contra de los estudiantes. De ahí lo del movimiento de Somos 132, o Soy 132. Hay una chispa que detona y después se encadena. Ahora, ¿qué es lo que está encadenando? Eso es lo que a mí me tiene la pregunta, me hago la pregunta. ¿Qué es lo que está conectando a los jóvenes del DF con los jóvenes de Mérida, con los jóvenes de León, con los jóvenes de Guadalajara, con los de Monterrey? ¿Qué los está conectando? Y acepto tu hipótesis, Lorenzo. El sentimiento de humillación, de aquí ya parece que todo está resuelto, sí, por un lado, y también la otra parte, la desesperanza. Sí. Porque, ¿cuál es el futuro de esos jóvenes? ¿Cuál es el futuro? El desempleo, la economía informal, el seguro popular, poner un puesto en un tianguis, salir de la universidad, ¿para qué? Cambió la perspectiva. Creo que la generación de la que formamos parte, Lorenzo y yo, tú no, Carmen, porque tú eres muy joven. Soy mayor que ustedes. Es muy jovencita. Sí, es muy jovencita. Yo soy mayor que ustedes, sí que no soy de su generación. Nuestra generación tenía una perspectiva distinta, porque tenía una perspectiva del mercado de trabajo diferente. Entonces, siempre me acuerdo de aquellos delantales, ¿se acuerdan que compraban las muchachas universitarias de los años 70 que decían, y para esto fui a la universidad? Pues ahí están ángulos de análisis y reflexión esta mañana de viernes. Déjenme hacer una pausa. Lorenzo Meyer, Jorge Alcocer, estamos en este tema donde, bueno, ya ustedes apuntaron varios asuntos. ¿Qué les parece si al regreso, bueno, vamos viendo qué es lo que decían en los cartelones los chicos? ¿Qué ponen en sus cartulinas? ¿Dónde están los mensajes que con un plumón lo explicitan de esta manera? Volvemos después de la pausa. Bueno, regresamos en esta interesante conversación con Jorge Alcocer y Lorenzo Meyer. Decíamos, bueno, ¿qué decían las pancartas? Tú estuviste ahí, Lorenzo, estuviste de cerca en lo que fue una de las manifestaciones, esta que se dio, por cierto, en la Estela de Luz. Se ha dicho que no son manifestaciones en contra del gobierno federal. Felipe Calderón incluso dijo, bueno, esas marchas no son para mí, son para un candidato. ¿Qué cosa, no? Bueno, tiene un sentido también que los chicos hayan dicho a la Estela de Luz, no precisamente porque creamos que están considerando a la Estela de Luz como el gran símbolo de la patria, no, sino como una manera de criticar, desde mi punto de vista, lo que ha sido el monumento a la opacidad por las muchas cosas que se saben de la Estela de Luz. Pero bueno, más allá de la elección del sitio en el caso de la capital, están las expresiones, los cartelones, los letreros, las representaciones gráficas que tú viste
en estas calles de la capital? Es que realmente tienen la libertad de hacer el análisis político que no tenemos nosotros, o que no tienes incluso tú, cuando en los programas anteriores pusiste a los representantes de los tres partidos y estaban viendo los documentos, a ver, ¿en dónde está dicho que Televisa recibió tantos millones para hacer esta campaña? Y en efecto, si no se tienen los documentos, pues como diría Luis Cabrera, los acusé de corruptos, no de idiotas, a quienes le pedían documentos para hace mucho tiempo, para algo más o menos similar. Aquí los estudiantes no andan con cosas, no necesitan documentos, saben perfectamente bien cómo está la cadena causal política, y van de estos dos factores: el gobierno del Estado de México, Peña Nieto, el PRI, Grupo Atlacomulco, etcétera, y Televisa. Entonces lo dicen en unas cuantas pancartas. A mí una me pareció realmente muy buena, a lo mejor no recuerdo exactamente, pero dice, un estudiante joven, obviamente muy jovencito, llevaba su pancarta y decía: ni mi mamá me manipula tanto como Televisa. Entonces, tanto. Sí, pero no tanto. Bueno. Ahí está puesto. Es una doble protesta. Sí, exactamente, su universo como joven, que todavía responde mucho a las formas como las madres, no estoy diciendo nada en contra de las madres, Ah, qué bueno. Carmen. Emilio ya está en la escuela, De manera indirecta te chantajean, etcétera, para que hagas tal cosa. Y Televisa me pareció estupenda la pancarta, así como las del 68, de seamos realistas, pidamos lo imposible, o las de la de la primavera árabe, que pusieron una muy repetida: el pueblo quiere que el régimen caiga. Listo, ya. Nada más directo. Más directo imposible. No se puede. Aquí tienen mucho sentido del humor. No vengo por mi torta, refiriéndose a los mítines tradicionales en donde se da el refresco, la torta, etcétera. Vengo por mis huevos. Bueno, pues, está muy buena. También muy ilustrativa. No van por tortas. Bueno, ahí creo que nos podemos detener. Dices, Lorenzo, y dices bien, que cuando se está exponiendo públicamente el asunto y cuando se trata de analizar el tema derivado de una frase, porque de ahí nos tomamos en este programa en su momento, de una frase que desde mi punto de vista fue la mejor de la noche el 6 de mayo, cuando el debate presidencial, que pronunció precisamente Enrique Peña Nieto y quedaba en el corazón de esta discusión: si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente Andrés Manuel, le dijo Peña Nieto a López Obrador, porque iba al terreno de los dineros de los gobiernos para comprar espacios en los medios de comunicación. Y Peña Nieto lanzó la frase que nos permitió durante varios días, y todavía seguimos en el tema, para pedirle los documentos tanto a uno como a otro, para que nos dijeran por qué Peña Nieto dice que Andrés Manuel se gastó más dinero que lo que se gastó él en el Estado de México. Bueno, pues Andrés Manuel dice que él renunciaría a la candidatura presidencial si le demuestra a Peña Nieto que se gastó lo que se dice que se gastó, y en eso andamos, en los documentos, los contratos que ya nos envió Andrés Manuel López Obrador, que están procesándose para ser subidos en internet, los documentos que nos envió la campaña de Peña Nieto, etcétera, pero el corazón del debate y de la discusión está precisamente ahí. Y la frase viene muy a cuento, porque si algo ha estado en estas manifestaciones de todo el país es la asociación del nombre Peña Nieto con la televisora principal de este país. Y la frase de Peña Nieto, que es: si la televisión hiciera presidentes. ¿La televisión hace presidentes? ¿Puede hacer un presidente de la República, Jorge Alcocer? Sí, sí puede. ¿Puede? Lamentablemente sí. Y ese es el punto de discusión y de decisión de nuestra democracia. Hemos querido, en los últimos años, someter a ese poder, al poder televisivo, a nuevas reglas. Fíjense la paradoja. La reforma de 2007, la electoral, ¿qué tuvo en el corazón, en el centro?
los medios de comunicación, el acceso de los partidos y candidatos a la radio y la televisión y el dinero en las campañas. El Congreso decide, en un acto inédito, por unanimidad prácticamente, prohibir la compra de espacios en radio y televisión para fines político-electorales, buscando controlar que el dinero y el poder de las televisoras se volviera decisivo en las campañas electorales. ¿Y qué estamos discutiendo ahorita? Eso. Entonces, medios, dinero, poder político, campañas electorales. Construcción de candidaturas. En algún punto no hemos logrado cerrar el círculo de contención de poderes fácticos, de tal manera que no se vuelvan determinantes. En toda democracia, los medios de comunicación jugarán un papel importante en los procesos político-electorales. Eso es normal. Lo que es anormal es que en México una televisora, de la que hablamos aquí, Televisa, haya tomado de manera prácticamente abierta, de manera notoria, una candidatura presidencial y la haya presentado como su candidatura. Eso es lo que no habíamos visto en México. Tú preguntabas, en respuesta al malado desplegado de este señor Puente, ¿qué le dolió a Televisa de tu entrevista con Enrique Peña? O de su visita. Que también puede ser. Sí, ¿qué le dolió a Televisa? Pues yo creo que le está doliendo mucho que el candidato Peña Nieto ha tenido que entrar a deslindarse públicamente de Televisa. Eso es lo que le está doliendo. O sea, ahora Televisa de Peña Nieto. Así es. Si nos atenemos a tercer grado. ¿Cuál era el sustrato del asunto? En un juego de Peña Nieto, entonces, obligado a decir, yo no soy una criatura de Televisa, pues faltaba más, ni modo que vaya a reconocer eso, ¿no? Faltaba más, pues ya era necesario que lo dijera. Ya lo dijo. Ahora, ¿cómo responde Televisa? Entonces, nosotros tampoco. Pero ¿qué hay en el trasfondo de todo esto? Que no hemos terminado de contar con una política de Estado frente a los medios de comunicación, frente a la televisión en particular. El duopolio televisivo es uno de los grandes problemas para la democracia mexicana y para nuestro desarrollo político. Hay que decirlo con claridad. O sea, necesitamos una reforma de los medios de comunicación y eso es lo que los jóvenes están planteando con toda claridad. Hace unos minutos, bueno, hace ratito en este mismo programa Purificación Carpinteiro entró al aire para dar información sobre la revelación del acta de una reunión de la COFETEL, de una sesión de la COFETEL, que obtuvo este organismo de observación de las telecomunicaciones, que es Observatel, que dirige Irene Levy. Irene Levy solicitó que le dieran el acta de la sesión famosa de enero, en donde los comisionados, la mayoría de los comisionados decidió no seguir con la ruta de votar por abrir espacios para licitaciones en televisión. El presidente de la COFETEL, Moni de Swan, tuvo una postura al respecto a favor de, los demás no, pero lo que Purificación nos contó esta mañana es que, según el acta de esa sesión, pues se traduce de que la COFETEL no es estrictamente el órgano autónomo o técnicamente autónomo que requeriría el Estado mexicano para decidir una cosa de esa naturaleza, sino que parecería estar esperando la línea político-presidencial para abrir licitaciones. Ya no sucedió en este sexenio prácticamente. Entonces, el gran tema para la democracia mexicana es ese. ¿Se logrará encontrar la manera de abrir los espacios de comunicación, de desmontar un sistema hiperconcentrado de comunicación en este país? Si tenemos a las dos televisoras que detentan el 95% de todo, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Pues eso no empata con ninguna vida democrática. El corazón del asunto está ahí. Y por eso es tan interesante que los jóvenes universitarios pongan ahí su mirada y su dedo para subrayar la importancia que tiene que la sociedad mexicana piense en sus medios, piense en la calidad informativa, piense en por qué no tenemos un sistema altamente competitivo en las telecomunicaciones, en los medios y por lo tanto en el mundo de la información también. Por eso reclaman sus derechos fundamentales, por eso reclaman el derecho a la información, por eso reclaman cuando hay manipulación informativa, por eso asocian poder político con medios de comunicación y nos están poniendo por miles
ese mensaje. Ese es el gran tema de la democracia hoy en México. Y por eso, bueno, dos cosas. A ver, Jorge, ¿es un tema de grado o es cualitativamente distinto? En Estados Unidos, la televisión Fox también se ha convertido en un factor político que va a está tratando de la derecha americana, pero está tratando de crear también su presidente, ¿no? Claro. Pero fíjate el contraste frente a Fox Channel en Estados Unidos, que es casi ya el vocero oficial de los republicanos, y sobre todo, pero del ala del Tea Party. De los más. Sí. Tú tienes las opciones, por ejemplo, de la crítica que ejerce Sony, los programas políticos en Sony Channel. O tienes la alternativa de los noticieros de CNN. O tienes, en fin, hay una variedad. Y los de las televisoras pluralidad informativa locales. Y las televisoras locales. Pero es ese, la pluralidad y la diversidad. Porque aquí no tienes eso. ¿Sí? Aquí tienes dos sopas. Mi pregunta es que si el virus no está en todas partes, lo que pasa es que aquí se ha podido desarrollar mucho mejor, aquí es el medio adecuado para llegar al extremo, pero también en donde el pluralismo político en los medios es casi el símbolo de la apertura a Estados Unidos, también el virus está ahí, y si lo dejan un poquito, si Fox, la televisión Fox, recibe la cantidad de dinero que recibe, si se le puede pasar por ahí del sector privado más anti-Barack Obama, también ahí puede crecer. Ahora, en nuestro caso ya es patológico, aquí sí ya se llevó todo. Hemos tenido, situaciones en otras partes del mundo. A ver, Berlusconi. ¿De qué fue producto original Berlusconi? De la televisora privada italiana, que era suya. Pero en Brasil tuvimos un caso, Collor de Mello, en Brasil, ¿se acuerdan? El dueño de O Globo, que el Congreso brasileño lo destituyó, porque empezó el choque entre Collor y el Congreso. Collor estaba planeando disolver el Congreso, y el Congreso, antes de que lo disolvieran, destituyó a Collor. ¿Y qué estaba en juego? Las televisoras. Entonces, cuando las televisoras ejercen este tipo de influencia sobre el poder político y sobre los procesos electorales, ¿cuántos años padecieron? Bueno, pues los italianos así son, ¿verdad? Yo digo, padecieron a Berlusconi. ¿En qué terminó a Berlusconi? En los escándalos. En los escándalos. Entonces, influencia de las televisoras metidas a los procesos democráticos. ¿Quién pierde? Pierde la democracia, perdemos los ciudadanos. Podemos decir que los jóvenes, ahora que en estas demostraciones se han comportado con una inteligencia enorme. Cuando Calderón dice, qué raro, no protestan contra el gobierno, contra mí, contra el presidente, porque en realidad ya a estas alturas, Calderón, la verdad, ya no importa, ya es historia. Están protestando contra el verdadero poder. Sí están protestando contra el poder, pero ese no lo tiene Felipe Calderón ya. Él ya está, y sobre todo cuando después del 1 de julio, es prácticamente historia. Entonces, el verdadero elemento de poder es la televisión, y contra ella van contra el poder, que en este caso se dan bien cuenta que no está en Los Pinos. Entonces, pues dejan pasar Los Pinos. Pero van a la Estela de Luz. En la Estela de Luz, que yo tampoco entendí, fíjense, en esto había unos carteles que decían algo así de suavicrema. Y yo decía, ¿qué será eso? Es que los jóvenes, suavicrema. Una galleta que se parece a una esa galleta estela. Que se parece. Dan también allí. La estela se parece a la galleta, más bien. Su veredicto estético. Sí, es una galleta. Es ético y estético el veredicto. Que va a ser la galleta del bicentenario. Y la galleta de la corrupción. No, y una cuestión más también de asociación de vocación. Los jóvenes del 68, una de sus consignas en México era libertad a los presos políticos. Presos políticos, libertad. Hoy, ¿cuál es la demanda? Libertad, pero libertad de información, libertad de expresión, las libertades cívicas como fundamento de la movilización juvenil. Eso a mí me parece fabuloso. Porque está presa. En realidad, si es libertad, presos políticos, es la opinión pública. La que está presa.
Bueno, pues ahí está Lorenzo Meyer, Jorge Alcocer, muchísimas gracias a los dos. Bueno, pues aquí estamos viendo pasar este pedazo de historia, vamos a ver con qué dimensiones, vamos a ver qué va sucediendo con los próximos días, vamos a ver si esto se traduce en una expresión ciudadana que focalice de alguna manera algún tipo de demandas específicas. Ya sacaron un pliego petitorio, un pronunciamiento, digámoslo así. Vamos a ver si hay otras cosas pues en las próximas horas y en los próximos días, porque además estamos montados en un proceso electoral que ya le queda nada. Estamos en una recta final, en una cuenta regresiva de aquí al 1 de julio. Déjenme despedir precisamente con ese elemento de análisis necesario. Ayer vimos algo que, aunque lo mencionamos de paso, merece que nos detengamos en el asunto. En Querétaro se rodeó la camioneta en donde presumiblemente iba el candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto. Eran decenas de jóvenes, decenas de personas que pues se movían la camioneta, que mostraban algunas imágenes, que le colocaron una careta de Carlos Salinas de Gortari, que también ha estado muy presente, por cierto, en las manifestaciones, y que se dio una situación de tensión, de gran tensión, digámoslo así. Es un elemento importante que nos obliga a reflexionar qué tipo de situaciones podrían presentarse cuando el conjunto de cosas a la mesa que ustedes han descrito están ahí. Jóvenes, universitarios, desesperanza en muchos de ellos, entusiasmo también, porque eso no se le puede negar. Es en lo general son expresiones festivas, jóvenes que se van divirtiendo, pero bien, en términos de una expresión de su conciencia, pero también está un conjunto de componentes que no pueden pasar por alto para ninguno de nosotros. Entonces les propongo que cerremos esta conversación con un punto de vista sobre la inminencia de la elección, sobre lo que va a significar, y lo decíamos el lunes en la mesa con Denise y con Sergio, lo que va a significar esta postura de la televisora de, dicen que no informo, informaré. Dicen que no soy crítico seré. Eso es lo que parece ser la respuesta de la televisora frente a lo que está haciendo la manifestación en las calles en su contra. Y ese también va a ser un componente de impacto inevitable, no sé hacia dónde, pero que también pongo a la mesa para cerrar esta conversación. Jorge. Yo quisiera primero que nada respecto al incidente en Querétaro, hacer un llamado a los muchachos, a los jóvenes, para evitar este tipo de conflictos. Son muy peligrosos. Lo de la escena de la camioneta. Lo de la escena de la camioneta. Porque los candidatos presidenciales están rodeados de guardias de seguridad. Y eso, cualquier incidente puede provocar una cosa indeseable. Yo hago un llamado a que los jóvenes ejerzan a plenitud su libertad de manifestarse.